¿cómo les va? Bienvenidos a una edición más de esto que tiene que ver con Café de por Medio. Y como todas las semanas, y nuestra propuesta a partir de principio de año tiene que ver con charlar, invitar amigos a nuestra mesa, amigas que fundamentalmente fueron, son y serán siendo líderes en cada una de sus funciones, pero también fueron pasando por la vida de muchos que tiene que ver de muchos habitantes de Gobernador Crespo y también de la región, por muchas instituciones, y principalmente han hecho un desarrollo o han contribuido al desarrollo de instituciones, de empresas y sobre todo de la comunidad. Quizás nuestro programa en un principio tenía el perfil de ser un programa netamente político porque crecimos en un espacio donde estaba en juego elecciones, política y demás, pero también en el pensamiento está los líderes en desarrollo y aquellas personas que tuvieron que ver mucho con el desarrollo de las comunidades. Hoy es el turno de María Alejandra Bota. Ella fue docente, exdirectora de la Escuela Técnica de nuestra 687 de nuestra localidad, como así también integró otras instituciones colaborando en sus cooperadoras, colaborando en sus comisiones y fundamentalmente también viene de una familia que se ha desarrollado también en la colaboración del deporte, de la cultura, de la solidaridad, de la música y demás. Así que este programa va a ser íntegramente desarrollado en relación a la vida de María Alejandra Bota, o parte de la vida de María Alejandra Bota, como dijimos al principio. Líderes que pasaron, líderes que fueron, líderes que son, en sus distintos segmentos y espacios aquí en Gobernador Crespo. María Alejandra, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, y muchas gracias por aceptar la invitación de... Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Bueno, un poquito es eso, ¿no? Reflejar no solamente en palabras, sino también en hechos, en imágenes, aquello que, no sé, uno ha hecho con la vida y trata de haber, mejor dicho, lo hizo de la mejor manera posible para que plantemos esa semilla que a veces queda desde nuestros papás, de nuestros abuelos, y queremos seguir ese camino y que nos hace tan bien, ¿no? Sí. Bueno, yo trabajé en esta comunidad a partir de mi vocación. Yo decidí ser docente cuando estaba en la escuela secundaria. A mi mamá no le gustaba mucho la idea de que yo fuera docente. ¿Y profesora de matemáticas? Y profesora de matemáticas, sí. Ella me decía que con la docencia nunca iba a tener plata. No porque ella fuera una mala educadora, porque ella se desarrolló en el ámbito de la educación, sino por experiencia personal. Seguro. Y yo le decía, bueno, pero es lo que a mí me gusta. Cuando estaba en la escuela secundaria llevaba a mis compañeros a mi casa y les daba matemática, inglés, ese era mi fuerte, y tenía un aula armada en el garaje de casa y a mis compañeros les daba clase, los ayudaba en las tareas y los preparaba para los exámenes, los que se llevaban a rendir inglés sobre todo. ¿Vos ibas a la cultural también? También sí, fui a la cultural, terminé el sexto año que había en ese momento, todo, o sea, hasta dónde... ¿Con el título ese podían ser docentes? En ese momento no. En ese momento no. Yo tuve la oportunidad más adelante de hacer como una reválida, pero estaba muy compenetrada en la dirección de la escuela ya, y ya era mamá y ya tenía muchas cosas, y me pareció que no lo necesitaba en ese momento. Me hubiera gustado, pero no lo hice. ¿Tu escuela primaria la hiciste en la escuela? La primaria. En el Colegio Niño Jesús. En el Colegio Niño Jesús. Sí, yo soy exalumna del Colegio Niño Jesús, después el Instituto San Antonio, y de ahí me fui a Paraná, al Instituto del Profesorado, y ahí hice la especialidad en Matemática, Física y Cosmografía. Ese es mi título. Lo familiarizo porque todavía cuando estuvo Mari también logró lo mismo, ¿no? Claro, la misma carrera. Es una cuna de profesores de matemáticas, ¿no? Sí, tienes un instituto inmenso. En realidad no sé cuál es la situación ahora en cuanto a los planes de estudio, porque han cambiado mucho, pero en el momento que yo fui a estudiar, primero un poco marcada porque yo la tenía a Mari como referente, y ella me guió,
Y después ahí había 10 especialidades, 10 profesorados diferentes. Así que de lo que buscaras. En ese mismo profesorado estudió Nancy Puspinoz, por ejemplo. Mirá vos. De química ella. De química, claro. Por lo que estoy viendo, tenías marcado, o tenías como objetivo eso, ¿no? Ser profesora de matemáticas. Sí, a mí me encantaba. Me encantaba. Me gustó mucho. Y hasta el último día que di clase, para mí, tratar de explicarle a los chicos en la clase de matemática fue uno de los más grandes placeres que yo tuve. Me encantaba cuando matemática es una de las materias que más dificultades por ahí trae, sobre todo en la educación secundaria, por múltiples factores, ¿no? No porque la matemática sea inalcanzable. Y cuando aparecía el brillo en los ojos de ese chico que te entendía por fin, después que vos se lo explicabas de una manera, de otra, eso para mí era una satisfacción tremenda. Me emociono al hablar. No, es que es así, ¿no? Porque bueno, creo que está en cada uno de los que fuimos docentes tener esa satisfacción, ¿no? De que los chicos entiendan, quieran, amen, en este caso las matemáticas o cualquier materia o la institución, ¿no? Sí, yo le decía que, bueno, porque la gran pregunta siempre fue ¿para qué me sirve esto, señora? Bueno, para la vida cotidiana uno tiene que razonar las cosas y entonces uno está ejercitando su cabeza para razonar. Yo no sé si el x al cuadrado te va a servir para la vida cotidiana, pero te está haciendo razonar y el día de mañana te presentan un problema y a lo mejor lo podés razonar porque tenés ejercitada tu cabeza para razonar, ¿no? Y en ese andar de la escuela secundaria decías, le llevo a mis compañeros, llevaba a tu casa a explicarles matemáticas para las pruebas. Sí. Y los exámenes de inglés en cuarto y quinto año, bueno, no los nombro acá para no... Sí, no, aparte viste que con... Pero mis compañeros ya saben. Con Ana María había que andar, ¿no? Había que estudiar y entonces, bueno, yo tenía facilidades, me gustaba enseñar y, bueno, lo llevaba y rendía en inglés después. Así que, linda experiencia. Hoy lo guardo como una de las mejores experiencias de esa época, ¿no? Seguro. Y cuando ya te recibís, ¿cuántos años fue la carrera de matemáticas de profesora? 4 años y yo lo... ¿Te recibís en 4? Sí, en diciembre del cuarto año, el 18 de diciembre del 82, terminé mi carrera. Ni siquiera necesité el turno de marzo para ir a rendir, ya había aprobado toda la carrera. Y por supuesto ya había empezado a trabajar hacía 3 meses. Me venía 2 o 3 días a la semana, o sea, me quedaba los lunes, martes y creo que miércoles a la mañana, ya había empezado los reemplazos en el Instituto San Antonio, sin recibirme, y viajaba al mediodía y como ya teníamos clase a la tarde-noche, llegaba a Paraná y cursaba miércoles, jueves y viernes. Durante 2 o 3 meses... ya noviembre era época de exámenes, allá no cursábamos, ya empezábamos a rendir. Pero ya empecé a trabajar antes de recibirme. Ahí arranqué. También la conocí a tu mamá y mucho porque veo mucha tesonería en eso, en esto lo voy a lograr, esto lo voy a hacer. Digo esto porque con Ileana fuimos... yo fui alumno de ella en el secundaria, después fuimos colegas y trabajamos muchísimo para que el EMPA pueda funcionar en Gobernador Crespo y tuvimos muchos viajes a Santa Fe hasta que les logramos. Era ella la que lograba porque ella golpeaba puertas, iba, venía. Menos cobrar el año 86 logró todo. El año 86 que se fue a la anécdota. Ejercicio cerrado, ¿no? Así nos dijeron. Cerrado. Ya está, bueno, muy bien, qué bárbaro. Un premio para nosotros. Bueno, teníamos 1 año y medio de aporte, no importa. Pero creábamos, o mejor dicho, gracias a Ileana que tuvo ese tesón y a otras personas como Daniel Rotela, también Daniel Cortina, Pocho Gómez y demás, que lograron que esto esté aquí. Digo que vos te proponías esto, dijiste, bueno, voy a ser profesora y lo lograste, ser profesora de matemáticas, nada menos. Y bueno, ya la docencia ya estaba porque estabas dando reemplazos, me dijiste, en San Antonio. Sí, y en marzo arranqué... ¿Ya con horas titular? No. Sí fue convocada en la escuela técnica ahí,
se abría un ciclo básico por primera vez con el formato de una escuela secundaria, pero hasta tercer año nada más. Y entonces es una convocatoria de docentes. Yo me presento, pero digo, no voy a entrar porque había profesores de matemática en la zona que seguramente me iban a ganar en el escalafón. Una escuela oficial, iba por escalafón. Y siempre lo recuerdo, Liliana Gregore, profesora de matemática, que tenía muchas horas acá en la zona, me dijo, no, yo no me voy a inscribir para que puedas agarrarlo vos. Mirá qué bueno. Ese gesto nunca lo voy a olvidar. No hay muchos. Fue la puerta para entrar a la escuela técnica, una escuela que yo desconocía, porque era una escuela que yo la veía como la escuela en la que era directora mi tía. Claro, Mavita. Era Mavita. ¿Y hasta ahí se llamaba escuela? Ahí, en ese año cambia el nombre, en el año 83 cambia el nombre, se llama Escuela de Educación Técnica. ¿Y se llamaba? Pero antes era la Escuela Profesional para Mujeres número 67. Claro, claro. Hasta ahí había tenido siempre planes de formación profesional, artesanal, o títulos de ese tipo. Llamada vulgarmente Escuela de Labores, le decían, vaya, claro. Escuela de Labores, ¿sí? Ahí están, esa foto es donde funcionaba. El primer edificio fue donde funcionó cuando se creó la escuela profesional, que era el anexo de la escuela fiscal. Actualmente Casa de Puispinoy, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es la la parte que se demolió, ¿sí? ¿Sí? Esa es la parte. Sí, señor. Y después ellos fueron trasladados allá a la esquina de Manacero, donde está Fierrazo Moto, exactamente. Y de ahí, como ese edificio, obvio que en esa parte yo no estaba acá en Gobernador, o sea, estaba en Crespo, pero era alumna de la escuela primaria, secundaria. Ahí en Fierrazo digo yo, en esa esquina, el edificio ya tenía muchas deficiencias, se llovía mucho, entonces ya no se podía ir. Era el lugar, yo no sé si te acordarás, Eduardo, muy probablemente sí, que se hacían como bailables, ¿te acordás? Sí, me ahí, acuerdo. Bueno, ese sí contacto lo tuve con la escuela. Claro, sí, recuerdo. Yo, ¿sabes lo que estoy observando? Mirá la arquitectura arriba de las paredes. Con una arquitectura muy particular, para darle... Era toda la esquina. Sí, toda esa esquina. Nada más que ya la otra parte se había demolido. Claro. Y logramos sacar esa foto, porque si no, no había fotos de... Qué cosa, ¿no? Es cierto. A veces uno se pierde de esto por no tener un testimonio gráfico de esto. Qué lindo que sea. ¿Esto la guardaste vos, estas fotos? Sí, esta foto, en primer lugar, la sacó Claudio Puispinós. Ajá. Antes de demolerla. Ellos ahí habían puesto un portón. Sí. Ahí, en esta parte donde está toda la parte de pared, lo que está más a la derecha, donde guardaban una herramienta del campo. Claro. Y era la única foto que contábamos cuando hicimos los festejos de 50 años de la escuela. Y nosotros queríamos una foto de ese edificio original. Y yo se lo llevé a Adrián Tejera, y Adrián, en ese momento, en el 2001, la modificó y le sacó la puerta de chapa que habían puesto para esa maquinaria y la reconstruyó para poder guardar ese recuerdo. Y no había escuela. inteligencia artificial, ¿viste? No, Realmente la hizo él. Mirá qué lindo momento ese. Pero volviendo para atrás, creo que ese lugar también sirvió, el que veíamos anterior, Alejandro, la casona ahí con la escuela técnica y demás, ¿no sirvió un poco ahí de depósito para la biblioteca cuando hubo problemitas ¿te acordás que se inundó? Que estuvo tu hermana trabajando en eso. ¿Se llevaron? No sé si se llevó ahí. Para mí, no. Primero se llevó acá no, se trajo a la, casa de Puy. Sí, pero también me parece que de ahí de Puispino no se prestó. estaría ahí. Yo no fui a rescatar libros de ahí. No lo recuerdo. Vamos a suponer que sí o que no, pero mi mamá debería saberlo, porque ella estuvo en eso, claro, pero no. Eso es lo que te quiero hacer notar, ¿no? Que también estuvo involucrada Ileana, tu mamá, en todo esto. En ese rescate. Sí, en ese rescate tan importante y en lograr, Sonia también en su trabajo, la personería jurídica y demás de la biblioteca, ¿no? Sí. Hoy, entidades... Con Ana María reabrirlo. Sí, centenaria, fue una fiesta. Bueno, María Alejandra, vamos a ir a la primera pausa, vamos a preparar un rico café, porque esto se llama café de por medio. Bueno, tomaremos un café. Y vamos a seguir charlando porque aquí comienza, no digo que lo más lindo, pero comienza ya una tarea más que importante y fundamentalmente responsable,
que de docente vas a pasar a ser directora, y también quiero que me cuentes un poquito la historia de ahí. Lo teníamos al Chango Nájel ahí en una foto con tu querido papá, que el otro día yo decía, ¿no? Cuando estuvo Claudio con Kika, como dos presidentes de instituciones, ¿cuántos trabajos ha hecho Tomasito y gratis en Gobernador Crespo? A nosotros nos dejó una marca a fuego de eso, de su compromiso con la comunidad. Pero con todas las instituciones. Todas, en todas las instituciones hay algo. Hay algo. Muy bien. Alejandro, vamos a pausa, preparamos un café y ya venimos. Solís, con todo para su hogar. Gran variedad en electrodomésticos y marcas, muebles, aires acondicionados, bicicletas, gran variedad en juguetes, lo último en tecnología y muchos artículos más. Precios increíbles. Te vas a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Financiaciones especiales. Don Solís, siempre en tu hogar. Amanecemos todos bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, en la misma comunidad, y abrazamos los mismos sueños de crecimiento. Por eso, desde la comuna local, todos los días proyectamos y ejecutamos obras en los distintos barrios. El debido cuidado de los parques, plazas y lugares donde la familia encuentra un espacio de recreación. Y muchos servicios más que por cotidianos suelen pasar inadvertidos y contribuyen a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Canal 2, Crespo Cable Color y todo por ver. Zona de información, el informativo regional que ya forma parte de la comunidad. Toda la actualidad, noticias locales, regionales y un paneo por la realidad provincial y nacional. Con seriedad y compromiso. Lunes, miércoles y viernes en vivo, 21 horas. Y sus repeticiones de lunes a viernes a las 12 horas. Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Con las instituciones de cada localidad del territorio, con trabajo y gestión. Juntos por un gran departamento. Rodrigo Borla, senador provincial, Departamento San Justo. Crespo Cable Color y todo por ver. Café de por medio. Eduardo Bani y un espacio para conocer a fondo a los protagonistas de la política. Candidatos y líderes en funciones comparten sus visiones, desafíos y propuestas en entrevistas exclusivas. Jueves a las 21 horas, porque las mejores charlas siempre tienen un café de por medio. Por Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Bueno, continuamos aquí en Café de Por Medio, estamos con María Alejandra Bota, precisamente en Café de Por Medio. ¿Probaste el café, María Alejandra? Sí, está muy rico. Mira vos, qué bueno. Bueno, nos alegra muchísimo, ¿no? Nuestra producción no es tan abundante, pero es buena, vamos a decir así. Gracias. María Alejandra, charlábamos de ese momento donde, bueno, vos estás cumpliendo un rol que es de docente. Por cierto, ya tenés o comenzás a agrandar la familia, ¿no? También, ¿eh? Todo junto. Vamos a hablar un poco de Nachi. ¿Cuándo lo conociste, Nachi? Siendo muy joven lo conociste. Yo tenía 14 años. Claro, mirá vos.
Mirá vos cómo te engañaron enseguida, ¿no? Sí, sí. Ahora... ¿Te enamoraste enseguida? Sí. El próximo 1 de enero va a ser 50 años que estamos juntos. 50 años. Medio siglo, ¿eh? Mucho. Mucho. Sí. Pero bueno, una satisfacción me imagino, ¿no? Que es el papá de tus hijos. Sí, una vida construida juntos, pensada. Qué bueno. Nos acompañamos bastante, mucho, cada uno con sus cosas. Enamorados, porque realmente uno si no empieza, la vida, vos sabés, Eduardo, te presenta 500.000 obstáculos. Totalmente. De todos los colores y bueno, y los dos siempre nos gustó Crespo. En algún momento pensamos que a lo mejor si no teníamos muchas oportunidades de trabajo, los dos nos íbamos a ir, pero nos fueron presentando, la vida nos fue presentando cosas que nos hicieron tomar la decisión de quedarnos, y hoy creo, cuando veo mis nietos disfrutando de Gobernador Crespo, porque después de haber pasado de mamá, mis hijos, orgullosa mamá, pero llegar a contemplar la vida de los nietos, porque uno tiene ese tiempo de contemplación ahora. Me alegra mucho que hayamos tomado la decisión de estar en Crespo. Seguro. Aunque ellos hoy tienen otras aspiraciones, ¿no? Pero bueno, una vida tranquila, en paz. Qué bueno. Seguramente haces esta mirada como un paralelo, mirando un poco la vereda de enfrente, porque vos docente, tu marido transportista. Un poco de ausencia, ¿no? Bastante. No una ausencia culposa, sino una ausencia necesaria por el trabajo. Necesaria por su trabajo. Fueron unos cuantos años. No tanto, nosotros nos casamos en el año 84 y él trabajaba así como transportista, así que nuestros hijos nacieron 85, 86 ahí, y a los 2 o 3 días él ya se iba. Claro. Así que quedaba sola. Pero tenía mi familia, un gran apoyo. Vivías pegadito ahí a tu mamá. Y yo vivía acá en el centro. Ah, claro, vivían acá, tenés razón. Acá en el centro. Pero bueno, ellos iban y venían y me sostenían absolutamente en todo. Y viene el fallecimiento de mi papá, y eso marca un quiebre en mi historia familiar. Nadie espera una muerte de un ser querido, pero menos en esas circunstancias, claro. ¿no? Y él muy joven era cuando fue. Muy joven. Mi papá tenía 54 años. Jovencísimo. Muy joven. Y entonces queda el hotel, que era su emprendimiento. Él decía que era un emprendimiento para su jubilación, el hotel. Porque él tenía su profesión de técnico constructor, ¿no? Y bueno, mi mamá dice, no, ¿yo qué hago con esto? Mis hermanos no querían saber nada. Y bueno, entonces Nachi fue el que resuelve cambiar su trabajo ahí, y él toma la decisión, y hasta el día de hoy está a cargo del hotel. Sí, yo recuerdo cuando estaban ahí en idas y venidas con el hotel, ir algunas noches a charlar con Beto y hacerle compañía, porque Beto estaba de guardia, ¿no? Sí, como decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Era el recepcionista. Claro, hasta que todo se acomodó, y claro, fuimos hasta que se tomó la decisión de que, bueno, Beto quería seguir en Santa Fe, Claudio tenía él estaba estudiando, y Sonia no quería saber nada, y bueno, mi mamá dice, yo no me puedo hacer cargo del hotel. Claro. Ella tenía su trabajo. Seguro. Nadie esperaba que ella se iba a morir tan pronto. También. Así que bueno, pero ella dice, no, yo quiero despegarme de esto, y bueno, ¿qué hacíamos? Y bueno, Nachi dijo, yo me hago cargo. Y bueno, así fue. Qué bueno. Bueno, María Alejandra, estás en ese papel de docente, ¿y cuándo llega la dirección a esa escuela técnica? Por cierto, un momento de inauguración debe ser ese, ¿no? De inauguración del mástil. Del mástil. El Chango Nájel. El Chango Nájel estaba de director. La escuela estaba recién hecha. La había construido, la iniciativa fue del Club de Leones, que mi papá integraba. Pero obviamente él tuvo un rol protagónico en esa. Él hizo los planos. Ahí están los planos. Sí, esos son los planos originales de mi papá. Y bueno, y lo presenta como el Club de Leones toma el proyecto de hacer no solo la escuela técnica, sino el taller manual, que las dos escuelas no tenían edificio. Claro.
y estaban desarrollándose las clases de la escuela técnica, estaban en la escuela fiscal, en el comedor escolar de la escuela fiscal. Mirá vos. Y todo esto yo estaba estudiando, no, nada que ver yo con la escuela técnica, pero bueno, después me tocó reconstruir toda la historia y conocerla y bueno, faltaba un mástil, la escuela no tenía el mástil, entonces, bueno, mi papá le encuentra un lugar, ahí está, se ve en esta foto también, donde estaba en ese momento el mástil. Al final o al principio del gimnasio, vamos a decirlo así. Claro, y hoy ya no está más tampoco, porque hubo que sacarlo. Ah, mirá vos. No. En otras ampliaciones hubo que sacarlo, porque se tornaba peligroso para las prácticas deportivas, como estaba ahí puesto. Entonces fue a parar a otro lugar. Y en ese acto siempre me acuerdo que me causa mucha gracia donde estaba mi papá izando la bandera, porque el Chango lo invita y él no quería saber nada de ese protagonismo. Y no le queda otro remedio que pasar a izar la bandera con él. Ah, no se la esperaba. No, y no quería, se enojó ese día porque él no quería pasar, pero después pasó y izó la bandera. Y quedó la foto. No podés dejar o evitar hablar de los demás, pero vamos a hablar de vos. Bueno, ¿cuándo llega entonces esta oportunidad de que seas director? Fue en el año 88, el Chango Nájel estaba de director y a él le sale la oportunidad de ser secretario. ¿Era tu director? Era mi director, sí. Yo era una de las profesoras más jovencitas que había ahí en la escuela. Inclusive trabajábamos con él y tu hermana. Claro. Que también había sido mi profesora antes. Con esto a la Eli la mataste con la edad. No, apenas, porque ella sin recibirse me dio clase, así que ahí estábamos las dos, muy cerca. Y bueno, a él le sale la oportunidad de ser dirigente gremial del departamento, y de un día para otro dice: la semana que viene me voy. El Chango. Chango, ¿cómo? Recordame el nombre. Oscar Alfredo Nájel. Alfredo. Gran compañero de trabajo. Lo que pasa es que era conocido y sigue siendo conocido como el Chango. Sí, gran compañero y gran amigo, ¿no? De la vida. Y bueno, hizo el escalafón. Yo era la tercera en esa lista. Las que estaban anteriormente no aceptaron por distintos motivos. Y me dice: Ale, te toca a vos. No, le digo, ¿qué hago yo si tengo 27 años, tengo los chicos chiquitos, no puedo, que esto, que aquello? Y bueno, dice, pero bueno, yo ya había empezado como... había participado había diseñado toda una encuesta que habíamos hecho en Gobernador Crespo para preguntarle a la gente qué terminalidades quería, porque esa escuela tenía solamente ciclo básico. Claro. Y queríamos pedir el cuarto y quinto año y la educación secundaria completa. Y esa iniciativa la había tenido, la había compartido con los docentes, había pedido permiso, habíamos salido casa por casa, lo habíamos tabulado todo, electricidad era una de las terminalidades. Bueno. Y me dice, pero si vos tenés iniciativa, hacelo. Bueno, yo, mi consultor de toda la vida para esto fue mi papá. Me fui y le dije, mira, me ofrecen esto. Agarralo, era julio. Agarralo, yo te voy a ayudar a terminar esta escuela. Y hacerla grande. Hacerla grande. El 4 de julio del 88, disculpame, los chicos salían con el tercer año. Ciclo básico. Así, título así era. Sí, ese año habíamos empezado o sea, ya habíamos empezado con un ciclo superior. Sí. Pero yo había estado previamente, antes de ponerse cuarto y quinto año, haciendo las encuestas en Gobernador Crespo para ver qué terminalidades. Claro. Y nos habían permitido una terminalidad. Y queríamos una segunda. Porque nos quedaban todas las mujeres, por ejemplo, sin ir, porque en ese momento no se aceptaba que una mujer fuera a la terminalidad de electricidad. Claro, claro. Hoy esas barreras están todas trastocadas, gracias a Dios, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, y mi papá fallece a los 2 meses, y a mí me quedó ese mandato, que a la escuela técnica había que hacerla grande. Mirá vos. María Alejandra, ¿y en ese momento también tenés que concursar o directamente vas? No, pasaron muchísimos años, 18 años hasta que fui titular. No hubo concurso. Ah, mira vos, ¿no hubo concurso? No. Yo fui a concursar siendo docente, no siendo directora, claro. Antes del año 88. No me fue mal porque obviamente no tenía ningún conocimiento. Pero nadie tomó como titular esa escuela, no le interesaba a nadie. Era una escuela muy chiquita. Claro. Ese año que yo tomé la escuela,
Yo tenía 27 años y la escuela tenía 27 alumnos en sus 3 divisiones. Se venía achicando. Estaba más para decir, bueno, la cerramos a esta escuela que apoyarla, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar. O sea que vos eras docente con las horas que te permitías, Sí, directora con las que y me directora. permitía y 12 horas eran. 12 horas, 12 sí, horas. sí. Eso no ha cambiado demasiado, me parece, ¿no? Hubo algunos pequeños cambios por Sí. ahí, pero no mucha diferencia de cantidad, no me acuerdo ahora, pero hubo pequeños cambios. Bueno, ahí hay algunas fotos de algunas promociones, de algunos egresados, gente que ya deben ser... Algunos se van a ir reconociendo. Sí, se reconociendo y mirando, ¿no? María Alejandra, digo, ahí comienza también un desafío muy importante porque sí, el legado de tu papá te dijo, a esta escuela la vamos a ayudar a crecer, pero en Crespo hay una línea para todos que yo digo, ¿no? Una línea histórica que se marca muy repetitivamente en todas las instituciones, de todo tipo. A las instituciones las hace Crespo. Sí. Sí, Porque realmente. digo, esto es un desafío porque vos decís, bueno, voy a necesitar ampliarla, pero necesitamos dinero. No. Y el ministerio era cero. Era bastante complicado y sobre todo nosotros teníamos 2 grandes desafíos. Uno, instalar buenas ofertas educativas, para lo cual pelear entre comillas, pelear por la creación de nuevas divisiones, de nuevas terminalidades, de más horas de clase. Era una pelea pero cotidiana, por los bajos presupuestos educativos que había a nivel provincial y era como que uno se peleaba que no se la dieran a otra escuela, pero que me la dieran a mí, pensando en que acá hacía falta, ¿no? Y después hacerlo crecer, porque en edificio, nos habían dado un edificio, pero era mínimo, y lo compartíamos con el taller manual. Y eso también fue toda una lucha de ir haciendo de a poco. Las cooperadoras ha sido algo, bueno, yo, así como los equipos docentes de la escuela fueron grandes equipos docentes, los equipos de las cooperadoras que me acompañaron fueron maravillosos. Seguro, y claro, en esto también un papel fundamental de las cooperadoras, papás, que han trabajado a destajo en muchas han cosas. trabajado tremendo. Sí. A veces yo decía, no vamos a hacer esto porque nos va a faltar mucho dinero. No, lo vamos a sacar. María Lo Alejandra, vamos a conseguir. Sí, vos lo nombraste, me pareció, lo charlamos fuera de cámara, no recuerdo. La escuela técnica, mucho tiene que ver el Club de Leones, ¿no? Claro, el edificio original, esa esquina, esa L primera que tiene la escuela, la hace el Club de Leones, del cual mi papá era integrante. Sí. Y una serie de gente que fue fundamental en muchas obras acá en Gobernador Crespo. Sí, las primeras casas en el barrio Las Mercedes. Sí. Y con la erradicación de ranchos fueron hechos. Claro, sí, es un proyecto de mi papá con... bueno, yo los voy a nombrar, sé que me voy a olvidar un montón, pero Chichincili, César Sili, Carlitos Becerra, Julio Merillola, Don Ábalos, Chiqui Neme, antes el tío Becerra, el papá de Norita. Aldo, bueno, el tío, decíamos. Bueno, muchísima gente. Sé que estoy cometiendo algún olvido en este momento. Sí, pero ellos se comprometen en hacer ese edificio por estas 2 escuelas y lo toman como un desafío para ellos. Sí, inclusive cuando hay alguna parte que se inaugura ahí, esto lo voy a decir y me hago cargo, tu querida tía estaba media empacada y enojada con algún ministro para inaugurar, ¿no? Porque decía que el papel había sido de Crespo y de una institución de Yo creo que en la historia de este nuevo edificio de la Escuela Técnica, una inauguración oficial no la tuvo nunca. Un poco por en algún momento, bueno, cuando vino en el 2010 que nos hacen la remodelación total del edificio, que ahí fue también otro quiebre emocional para mí, porque de alguna manera desapareció ese edificio del cual mi papá había sido el autor de los planos y todo eso.
Y a tal punto que una persona por ahí me dice, ¿cómo permitís eso? Les digo, pero es que acá está en juego el futuro de la educación Claro. de Crespo. Claro, ¿Cómo claro. me voy a aferrar a un ladrillo? Eso Claro. es un ladrillo, una idea. Sí, sí. Es Él como... tenía la idea de que la escuela fuera grande. Claro, claro. Claro, y esta es la nueva edificación, el nuevo edificio, digo, ya... Y nos tumbaron un montón de Claro, escuelas para claro, hacer eso. claro. Pero la necesitaban, Pero era crearon planta alta. No, Claro. ahí fue un quiebre. Ahí sí fue un proyecto del ministerio. Claro. Ujú. Dios nos bendijo con ese proyecto del ministerio, realmente. Claro. Pero tampoco lo vinieron a inaugurar. Tampoco. Bueno. Nunca Sí, lo vinieron no a saben inaugurar. lo que se Siempre me perdieron. pregunté por qué no lo vinieron a inaugurar. No saben lo que se perdieron. María Alejandra, bueno, y en este desafío, obviamente no es solamente alumnos, es docentes, es papás, es trabajar mancomunadamente, es empezar a hacerla conocer a la escuela, porque sí, estaban las propuestas, la aceptaron y había que lograr muchas cosas, no solamente para Nuevo Crespo, sino comunidades vecinas, ¿no? Sí, sí. Primero hubo que, hacer que Crespo entendiera la transformación que había sufrido la escuela y por lo tanto que los planes de estudio se habían acomodado a las nuevas necesidades. Es como que había en el subconsciente de muchas de las personas esa escuela que fue valiosa en ese momento porque permitió, por ejemplo, que las mujeres pudieran ir a estudiar acá en Gobernador Crespo de 14, 15 años. No había una escuela para ellas. Entendieran que los títulos con los cuales iban a salir, primero que iban a aprender lo mismo que en cualquier otra escuela, como sería el Instituto San Antonio, más allá de las diferencias de planes de estudio, pero que iba a ser válido el conocimiento. Después que el título iba a ser válido, porque también se nos decían, no, pero con ese no van a poder ir a estudiar. Claro, tuvimos que hacer entender que sí van a poder ir a estudiar. Claro. Y después... ¿Vos te referías a la universidad? Claro, a la terciarios? universidad, terciario, lo que fuera. Y después, la particularidad de la escuela, que era muy útil para aquellos que querían seguir carreras de ingeniería, relacionados con la electromecánica, ese tipo, que nosotros estábamos preparados para eso. Y después con el tiempo incorporamos la informática, que entonces fue otra, hoy es una terminalidad que no tiene dudas. Hoy ya la escuela está instalada, no hay que hacerle conocer a la gente qué es la escuela técnica y qué tipo de educación brinda. Pero en sus comienzos sí. Fue complicado. Tuvimos que trabajar mucho para eso. Es cierto. Bueno, vamos a ir a otra pausa, Alejandro. Tomamos el café y ya seguimos con más vida de María Alejandra aquí en Café de Por Medio. Solís, con todo para su hogar. Gran variedad en electrodomésticos y marcas, muebles, aires acondicionados, bicicletas. Gran variedad en juguetes, lo último en tecnología y muchos artículos más. Precios increíbles. Te vas a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Financiaciones especiales. Don Solís, siempre en tu hogar. Amanecemos todos bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, en la misma comunidad. Y abrazamos los mismos sueños de crecimiento.
Por eso, desde la comuna local, todos los días proyectamos y ejecutamos obras en los distintos barrios. El debido cuidado de los parques, plazas y lugares donde la familia encuentra un espacio de recreación. Y muchos servicios más que por cotidianos suelen pasar inadvertidos y contribuyen a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Canal 2, Crespo Cable Color y todo por ver. Zona de información, el informativo regional que ya forma parte de la comunidad. Toda la actualidad, noticias locales, regionales y un paneo por la realidad provincial y nacional. Con seriedad y compromiso. Lunes, miércoles y viernes en vivo, 21 horas. Y sus repeticiones de lunes a viernes a las 12 horas. Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Con las instituciones de cada localidad del territorio, con trabajo y gestión, juntos por un gran departamento. Rodrigo Borla, senador provincial, Departamento San Justo. Crespo Cable Color y todo por ver. Café de por medio. Eduardo Bani y un espacio para conocer a fondo a los protagonistas de la política. Candidatos y líderes en funciones comparten sus visiones, desafíos y propuestas en entrevistas exclusivas. Jueves a las 21 horas, porque las mejores charlas siempre tienen un café de por medio. Por Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Muy bien, seguimos aquí con María Alejandra, estamos recordando un montón de cosas y anécdotas tan lindas y sobre todo momentos que, lo dijiste en algún momento refiriéndote a tu matrimonio, pero también en la vida laboral y demás hay momentos lindos, momentos feos, momentos que tienen que ver con la lucha, con el sacrificio, pero valen la pena, ¿no? Sí, por supuesto, porque la vida es eso. La vida no es lineal, la vida es una sumatoria de cosas y de cómo uno se va armando ante cada una de las cosas para salir adelante. A mí los obstáculos nunca me invitaron a retroceder. Y yo creo que eso me ayudó mucho también en tanto en mi trabajo, en la lección que tenía. Y en mi familia también. Hay que salir adelante. A veces cuando en la escuela nos pasaba, ay, María Alejandra, se anotaron muchos chicos para primer año, no tenemos aula. Y yo los miraba y les decía, bienvenido al problema. Y sí, porque Eduardo, vos que estuviste en el ámbito educativo, vos sabés los vaivenes que tiene esto. Y lo mejor que hay es que te elijan como institución. Bueno, mirá, justamente de lo que decís vos, una vez yo ejerciendo, estando dentro de la dirección y charlando con una colega, me dijo, diferencia una cosa, me dijo, que los problemas a veces son buenos problemas. Sí, bienvenido al problema. Bienvenido, porque es para crecer, ¿no? Claro. Cada vez que teníamos eso, y bueno, teníamos un desafío, bueno, tenemos que reorganizarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que, había que ver cuáles eran las distintas salidas y cuál era la que podíamos encarar o de otra posibilidad, ver cuál nos salía mejor. Pero bienvenido el problema. Bueno, y esas cuestiones tienen que ver con ir mezclando cositas que no solamente mostraban el perfil de la escuela, sino ver que la escuela se abría a otras cuestiones, como por ejemplo mostrar a la comunidad lo que se hacía, y se empiezan a crear esas semanas de... sí, primero hacíamos las exposiciones, que ya como un poco la escuela traía como tradición. Pero esto lo quiero destacar, discúlpame, fue idea tuya. Sí, fue idea tuya. Sí, yo vuelvo a decirte, mi objetivo era que la comunidad entendiera qué se hacía adentro de la escuela. Claro. Y necesitamos que la gente entrara a la escuela. ¿Y cómo la podíamos hacer entrar a la escuela? Los alumnos venían en mayor o menor medida, pero nosotros necesitábamos que la comunidad entendiera. Y bueno, fue esa semana Momentos, que el nombre Momento es de Marta
Belletti, Marta Belletti de Lodi. Y ahí empezamos a crear la semana que después en un momento se hizo de 15 días casi. Pues hacíamos actividades de todo tipo. Yo me internaba dentro de la escuela para poder hacer esa semana, y ahí tuve mucha ayuda también de mi suegra, doña Chocha, que ella venía y se hacía cargo de mis hijos, porque yo casi que abandonaba a mi hijo en mi casa para poder seguir adelante. Y era un poco, salpicar de todo lo que era la escuela con la cultura, con todo. Tenía una parte artística, tenía una parte científica y tecnológica que le decíamos, y después los talleres en movimiento. Y bueno, lo complementábamos con las visitas de los chicos de las escuelas primarias, no solo de Crespo, sino de la zona. Después ya recibíamos también sexto grado, ya después venían el jardín de infantes también a ver algunas actividades, hacíamos actividades artísticas para todos los niveles, para una obra infantil. Hacíamos proyectos con el Jardín de Infantes, llevamos adelante proyectos de enseñanza de informática. Primero venían los niñitos del jardín a la escuela y después íbamos nosotros con nuestros alumnos a enseñarles juegos en la computadora a los chicos allá. Y empezamos a abrir la escuela no solo en la Semana Momentos, sino a todo tipo de proyectos. Empezamos a hacer proyectos con todas las instituciones que podíamos. Hacíamos proyectos con la residencia, con el hospital, después vinieron las pasantías, con todo tipo de lugares. Es decir, abrir la escuela, teníamos muchos proyectos solidarios, entonces relacionábamos la necesidad de una institución con el trabajo que podían hacer los chicos de la escuela, y ahí íbamos a hacer un trabajo. Y todo eso permitió que se conociera la escuela lo que se estaba haciendo. Esto, veía algunas fotos anteriores que tiene que ver también con la apertura de la escuela, o mejor dicho, no con la apertura de la escuela, sino con mostrarle a los chicos que existían algunas instituciones. Si volvés para atrás, Alejandro, debe ser un viaje al Centro Nacional de Educación ahí, Comisión Nacional de Energía Atómica. Me parece que ese fue uno de los viajes que hicimos a Tecnópolis, ya casi al final de mi tarea docente, directiva. Pero sí hicimos muchísimos viajes de estudio, muchísimos viajes de estudio, y sí estuvimos en Ezeiza, donde está el centro atómico, para que vean los chicos, hemos estado en algún reactor, además de, bueno, hoy se siguen haciendo muchos viajes. Vi que hace poquito hicieron un viaje al polo industrial de Reconquista Avellaneda, es decir, a Rafaela, a San Carlos, a Buenos Aires, a Esperanza, a las muestras rurales, o a las muestras del mueble, o a las muestras para que los chicos vean distintos ámbitos de trabajo y se pongan en contacto con todo eso. Se trabajó mucho con todo. Y es una escuela, sigue siéndolo, ¿no? Fue y es una escuela muy emparentada, digo, en relación de posicionamiento territorial con la escuela fiscal. Había que compartir patio, había que ser muy cuidadosos, niños con adolescentes. Eso era todo un trabajo, ¿no? Y sobre todo tener buena relación con la institución. Veo que sigue siéndolo todavía, pero siempre dentro de todo, más allá de que siempre hay cositas que pasan, porque no nos olvidemos que es un complejo educativo que en este momento no hay menos de 500, 600 chicos por día dando vuelta. ¿Seguro? No tengo bien los números, pero es mucha gente, más los planteles de trabajo. Es mucha gente trabajando y dando vuelta en el mismo espacio. Gracias a Dios hubo buena convivencia. Además, la escuela fiscal con su comedor escolar, bueno, la escuela 523, yo ocupo un nombre siempre sigue para nosotros, escuela fiscal. Siempre a través del comedor escolar brindó también el comedor escolar para nuestros chicos, que como tienen doble turno, muchos de ellos se tienen que quedar a almorzar. Así que para poder hacer el doble turno, sobre todo los que vienen de afuera. Así que siempre hubo convivencia y nos hemos prestado las aulas, es decir, cuando se arreglaba acá o faltaba un aula y acá sobraba, venían los chicos acá o nosotros íbamos allá
O teníamos un evento y nos dábamos los patios. Cuando nosotros tuvimos el edificio, la demolición casi de la mitad de nuestro edificio para hacer la obra nueva, nos prestó la escuela fiscal todo para poder, cuando arreglaban los baños ellos, le prestábamos los baños nosotros y así. Claro. Es decir, que de alguna manera fue un complemento uno con la otra. Agradezco mucho a todos los equipos directivos y a todos los docentes y no docentes que nos han soportado como vecinos, ¿no? Sí, eso es cierto. Y acá hay algo que destacar en diferencia, a veces las diferencias son odiosas, pero digo, en las escuelas a veces que somos de comunidades más pequeñas, de que su desarrollo no solamente es la pedagogía, impartir clase y demás. A veces, estando en la dirección, hay que escuchar las familias, hay que ver sobre todo los momentos, las realidades de cada familia, familias muy humildes, que a veces tenían que trasladarse, que no era fácil y que había que ser una escuela de puertas abiertas, ¿no? Sí, sí. Vos lográs inclusive también que muchos chicos puedan ir a comer al comedor escolar. Y ahí, por ejemplo, yo en ese momento planteé que las necesidades de un niño de escuela primaria de asistir al comedor son totalmente diferentes a las necesidades que tiene un adolescente, o sea, la familia del adolescente o la familia del niño. Porque a nuestra escuela venían chicos, muchos de afuera, y a veces necesitaban estar por 1 o 2 horas contenidos en el mismo espacio, en un espacio seguro. Y a veces no era por cuestiones económicas o razones económicas que el chico necesitaba ir al comedor escolar, sino porque la familia necesitaba saber que estaba en la escuela en ese horario que tenía de bache y que además comía. Porque a veces los adolescentes, pido disculpas a los chicos, quieren adelgazar, esto, aquello, y entonces uno pierde el control de que si se alimentan bien, si no se garantiza que uno le dé el dinero y lo ponga en el bolsillo para que después vaya y se compre una comida. Hoy se habla mucho de comida saludable. En ese momento no se hablaba tanto, pero sí asegurarnos que fuera a comer y que estuvieran en un lugar seguro. Y entonces yo eso, cada vez que planteaba el pedido o ratificaba año a año, o pedía ampliaciones o todo ese tipo de cosas, lo hacía con ese fundamento. Era totalmente distinta las necesidades de que los alumnos de la escuela técnica, de una edad de 12 a 18 años, fueran al comedor escolar. Y lo fueron entendiendo. Así que llegamos a tener entre 70 y 80 chicos que iban diariamente. Que obviamente tuviste Era más trabajo para la escuela primaria, obviamente, para la gente del comedor. Claro, y tuviste que hacer gestiones al ministerio que... Sí, que lo fueron reconociendo. Y a veces la mirada no era la misma que la que sosteníamos, pero uno que estaba ya involucrado con la edad y con las preocupaciones de la familia, sabía lo que tenía que cuidar, que mantener. Y no sé, yo me siento orgullosa de haber hecho ese trámite. Por eso lo resalté, ¿no? Porque inclusive también ese otro trámite con otra escuela de que no se junten niños con adolescentes ahí a comer. Sí, después hubo una organización fantástica, los niñitos del jardín que también comían ahí, venían a un horario, la escuela primaria a otro, los nuestros al otro, y así era una maquinita, todo es un engranaje perfecto. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo porque inclusive hay otra cuestión que es el espacio habitacional y el espacio, digamos, al aire libre, donde en las escuelas de la ciudad no existe, porque está todo bajo candado, bajo reja, bajo paredones y demás, donde los alumnos no tienen contacto con el exterior, y acá es una libertad absoluta, una libertad controlada en el buen sentido, ¿no? Sí. En el buen sentido, que a veces no sabemos apreciar eso. No, por eso yo digo que con esa mirada que te decía hoy al principio, yo celebro haber permanecido en Gobernador Crespo y que mis nietos hoy vayan y vengan en bicicleta a la escuela, por ejemplo. En una bicisenda que está pensada,
que van solos, que vienen, que van hasta el club, que vuelven, que van con sus amigos hasta la plaza y vuelven. Sí. Eso no tiene precio. No, no tiene precio. Hoy no tiene precio. Bueno, María Alejandra, vamos a ir a la última pausa y después vamos a volver con la parte quizás a veces para todos los invitados la más difícil. Hacer una especie de bitácora de vida, charlar en función a qué nos quedó todo eso que hicimos y qué nos quedó por hacer, si hay materias pendientes y demás. ¿Cómo no? Pausa y ya volvemos, Alejandro. Solís, con todo para su hogar. Gran variedad en electrodomésticos y marcas, muebles, aires acondicionados, bicicletas, gran variedad en juguetes, lo último en tecnología y muchos artículos más. Precios increíbles. Te vas a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Financiaciones especiales. Don Solís, siempre en tu hogar. Amanecemos todos bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, en la misma comunidad y abrazamos los mismos sueños de crecimiento. Por eso, desde la comuna local, todos los días proyectamos y ejecutamos obras en los distintos barrios. El debido cuidado de los parques, plazas y lugares donde la familia encuentra un espacio de recreación. Y muchos servicios más que por cotidianos suelen pasar inadvertidos y contribuyen a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Canal 2, Crespo Cable Color y todo por ver. Zona de información, el informativo regional que ya forma parte de la comunidad. Toda la actualidad, noticias locales, regionales y un paneo por la realidad provincial y nacional. Con seriedad y compromiso. Lunes, miércoles y viernes en vivo, 21 horas. Y sus repeticiones de lunes a viernes a las 12 horas. Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Con las instituciones de cada localidad del territorio, con trabajo y gestión, juntos por un gran departamento. Rodrigo Borla, senador provincial, Departamento San Justo. Crespo Cable Color y todo por ver. Café de por medio. Eduardo Bani y un espacio para conocer a fondo a los protagonistas de la política. Candidatos y líderes en funciones comparten sus visiones, desafíos y propuestas en entrevistas exclusivas. Jueves a las 21 horas, porque las mejores charlas siempre tienen un café de por medio. Por Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Muy bien, ya estamos en el último segmento de Café de por Medio y con María Alejandra Bota. Y un poquito, como le dije antes de irnos al corte, ¿no? Uno tiene que mirar un poquito para atrás, ver el camino recorrido, en la profesión me refiero, y bueno, ella en un momento lo manifestó, ahora estoy viendo crecer a mis nietos, estoy disfrutando de esto, pero en esta profesión que es la docencia, con la dirección, no te jubilás, te jubilan, te dicen tenés que irte, ¿no? Por más que uno se quiera quedar.
No, yo en mi caso no me sucedió eso. Yo en mi caso tomé la decisión de que yo ni bien cumpliera la edad necesaria y los años de servicio necesarios para jubilarme, yo ese día me quería ir. Yo sentía que había estado mucho tiempo a cargo de la escuela, que la escuela necesitaba un refresh, aire, otras ideas. Uno se desgasta. Yo estaba muy cansada de las actividades extras, no porque no las disfrutara, sino porque cada vez me costaba más participar de todas las cosas que de algún modo había ayudado a crear, y que, bueno, las cosas se agrandaban y eso traía muchas horas fuera de casa. ¿Cuántos años ya tenías de director ahí? 28 años. 28. Y más la docencia. Claro, sí. Todo el extra, las reuniones, el fuera de horario, los fines de semana, todo eso me pesaba mucho ya. Y bueno, tomé la decisión de hacerlo enseguida y sentía que tenía que de alguna manera saldar un poco todas las ausencias que había dejado en mi casa. Discúlpame, te voy a cortar porque eso lo salteamos. Esto es alguna experiencia fantástica. Es una experiencia que tuve muy linda. ¿Estados Unidos es? Un mes, sí. Una beca de un mes. Fue mi contraparte, Brian White, que después estuvo acá. Estuvo con 15 días acá en Crespo conmigo. Y esto es... yo estuve en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Me presenté junto con un montón de docentes a unas becas de Fulbright. ¿Pero específicamente de qué era? Era un intercambio de directores de escuelas secundarias o primarias también podía ser. Fuimos 20 directores desde acá y después vinieron las 20 contrapartes de allá para acá. Nosotros fuimos en el 2009 y ellos vinieron en el 2010. Y bueno, esa experiencia me trajo, fue una cosa maravillosa. Conocer la educación en Estados Unidos fue divino. Ver cómo tienen esas escuelas equipadas fue maravilloso. Uno se trae ideas, pero me traje mucha gente conocida, muchas experiencias. Tuve que hablar inglés un mes de punta y hacía 20 años que no hablaba inglés, así que me hizo trabajar la cabeza esos 20 días porque mi contraparte no hablaba una palabra de castellano. ¿Qué año era? Esto fue en el 2009, en octubre, noviembre del 2009. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque veo la cámara digital. Claro, no era una cámara que había comprado mi hijo Julián y bueno, me ayudó mucho. Y claro, la llevaba colgada todo el día acá para poder sacar las fotos. No había el celular, nada de eso. Y yo con Nachi, teníamos diferencias de horario, yo estaba todo el día afuera, no existía el teléfono móvil. Entonces, la forma de comunicarnos fue por correo electrónico. Mira vos. Nos escribíamos y si no, él me llamaba a las 6:30 de la mañana para mí. Claro. Para que yo antes de salir a las actividades, porque estaba todo el día afuera, volvía a la noche, nos pudiéramos comunicar. María Alejandra, bueno, te saqué un poquito de esto, volviendo a ese momento que decís, bueno, hasta aquí llegué, esto yo lo programé un poco así. Yo lo programé, sí. No, yo te decía que por ahí nos jubilan en el sentido de que no podés seguir, es decir, cuando llegas a cierta edad ya está. Sí, te tenés que ir. Ya está. Y yo creo que también hay que a veces, a mí me tocó también que un directivo del arzobispado esté sentado conmigo, Monseñor Arancedo, una gran persona. Sí. Recuerdo como si fuera hoy, me dijo así, flaquito, 8, 10 años en la dirección, no más. Sí, lo mío fue mucho. Claro. Y yo ya me sentía que venía mucha gente joven y que a lo mejor mis ideas es como que por más que uno trate de cambiar durante todo ese proceso, va cambiando, yo siempre fui muy permeable a aprender.
Siempre me gustó aprender de otras escuelas, de otros equipos directivos, me relacioné mucho. Yo tuve que aprender todo de cero en la escuela técnica porque yo no conocía el funcionamiento de una escuela técnica. Aparte querías cambiar. Y quería romper, quería que no se instalaran cosas en nuestra escuela que sí habían sido vicios o problemas en otro tipo de escuelas técnicas. Por ejemplo, que en la parte técnica con la de las materias de enseñanza general no estuviera disociada. Que el turno mañana con el turno tarde no estuvieran disociados. Bueno, todas esas cosas las traté de instalar y de trabajar mucho dentro de la escuela. Y el concepto de equipo para mí fue fundamental. Yo instalé, no es autoría mía, obviamente, de leer, de estudiar, de aprender, pero todo trabajarlo formando equipos. Y eso lo trabajé mucho. Y bueno, y requiere mucho esfuerzo de uno. Bueno, y llega el momento de decir, bueno, voy a cumplir 60 años y ahí me voy a ir. Me fui antes. ¿Te fuiste antes? Me fui a los 57. Sí. Claro, porque computaste ahí. Sí. Computé por haber empezado muy joven y... Fue de... Está bien, ya lo tenías planificado, pero ¿la noticia se las venías dando a tus colegas? Yo sí, siempre les dije. Chicos, y cuando yo planteé, sí, y no me creían, sobre todo la gente de Cooperadora me decía, no, vos no te vas a ir. Después con Cooperadora quedé trabajando como colaboradora 2 años más. Tuvo la escuela unos cuantos problemas y hubo que seguir poniéndole el pecho a la escuela un poco desde afuera y lo hice. Y no, yo lo tenía resuelto, ya lo había dicho, aparte el trámite, agarré la computadora, tic, tic. ¿Y cuándo te llega la notificación? ¿Te acordás? Yo pedí jubilarme... ¿Pediste la licencia, digamos, que corresponde? No, yo quería trabajar hasta el último día. Y yo pedí jubilarme poniendo la fecha, yo no me acuerdo, era por el 74, 73, no me acuerdo cómo era, en este momento ya me olvidé todo eso. Había 2 opciones, yo pedí la opción en la que yo podía intervenir en la elección de la fecha, porque pensando en la escuela, no quería que, por ejemplo, me fuera a caer la jubilación un 30 de noviembre, porque es una fecha muy tremenda para la escuela. Y a mí siempre me gustó cerrar ciclos, terminar con todo. Entonces, bueno, puse la fecha 28 de febrero, de manera tal que me permitió cerrar el año escolar. Empecé enero de vacaciones. En febrero me tomé los días proporcionales que me quedaban, me reintegré a trabajar, organicé las mesas de exámenes. Y el 28 de febrero puse mi mesa de examen de matemática de segundo año para cerrar mi etapa laboral, tomando examen ese día. Y aprobar los chicos. Y aprobé los chicos. Claro, que se vayan. Feliz. Feliz. Y eso es una... Es el día de mi jubilación. Ese es el día de tu jubilación. Sí, sí. Ya con un festejo preparado, obviamente. Sí, fue al mes, menos de un mes. Mis compañeros, mi familia... Que por cierto, muchas jubiladas ahí también ya, ¿no? Ya sí, son unos cuantos. Ahí estaba querido Pata, que querido Pata. Se nos fue un gran compañero de trabajo. Es así. Bueno, pero no te quedaste ahí, porque yo sé que más allá de lo, vuelvo a reiterar, de dedicarte un poco más a tu familia, a tus nietos, te gustaba involucrarte, o te gusta involucrarte en otras cosas. Amás la danza, el folclore. Junto con tu esposo. Él le gusta mucho el chamamé, pero... A él le gusta el recitado. A él le gusta mucho la música, el folclore, los dos, nos encanta el folclore. Y bueno, eso fue una materia pendiente en mi vida. Mis padres, cuando era niña, nos mandaron a los 4 a cuanta academia hubiera acá en Gobernador Crespo, de todo tipo. Y una de esas fue la de Betty D'Antoni de folclore. Yo terminé recibiéndome de profesora de folclore con Betty. Y luego dejé eso como algo que siempre me gustó, porque bueno, cuando yo me puse con la dirección de la escuela, con una familia, con esto, nada. Y siempre dije que el día que yo tuviera tiempo para mí, yo volvía a bailar folclore. Y eso es lo que hice. Pero me ocupé de que en la escuela
hubiera un taller de folclore y se hicieran esas presentaciones grandes. Trabajamos mucho por ese taller. Sí. Vos sabés que yo soy a mí me gustan esas cosas, que en las escuelas, como en las universidades, haya extensiones. Es decir, que los chicos puedan tener algunas otras actividades que puedan desarrollarse, no dentro del aula, ¿no? Yo guardo como una de mis grandes logros dentro de la escuela ese taller. Los martes a la tarde era el taller de folclore en la escuela, era maravilloso y cada vez había más. Supimos tener 100 chicos bailando en el patio de la escuela, claro, aprendiendo chacarera. Y hoy los ves desparramados en distintos lados, más allá de las profesiones de cada uno. ¿Hoy estás en el taller Surcos de Patria? Sí, sí, sí. Para mí es una de las mejores horas de la semana. Qué lindo. Qué lindo. El taller de folclore. Sí. Bailaré hasta que mi cuerpo me lo permita. Porque acá ya es distinto lo que dijiste. Nuestros padres nos mandaron a cuanta academia había, pero acá uno elige, ¿no es cierto? Uno va ya a lo que le gusta, la pasión. Sí, sí, sí. Y en esos viajes por el noroeste con Nachi me imagino que disfrutan mucho, ¿no? Mucho, mucho. Santiago del Estero también. Mucha chaya. Qué lindo. No, Santiago del Estero es chacarera. Chacarera, perdón. La Rioja, la Chaya. La Chaya en La Rioja. Me falta ir a la fiesta de la Chaya. Lo que pasa es que le huimos un poco al amontonamiento de mucha aglomeración de gente. Ya y, por ahí no. Y ahí en la Chaya hay que prepararse para salir sucio también, ¿no? Sí, con la harina, sí. Con la harina. Hemos tenido. Y ahora viene Galleguillo acá a San Justo, así que ahí creo que estaremos para verlo. De la Doma, sí. Bueno, mirá hasta dónde llegamos, ¿eh? ¿Viste? Bueno, sí. Y no te me emocionaste. Yo sé que tenía la voz cortada en algún momento. Pero me estoy poniendo grande ya y me estoy más floja ahora. Está bien, está bien. María Alejandra, ha sido un gustazo, ¿eh? Gracias. Y bueno. Si me permitís, yo quiero cerrar con algo que no dije. Sí, decime. Yo hablé me diste la oportunidad de contar cosas de mi vida, pero lo mejor de mi vida son mis hijos. Mirá vos. Y hoy mis nietos, obviamente. Esa es mi mejor tarea. ¿Y qué te parece? Gracias. ¿Qué te parece? Gracias. La familia, ¿no? La familia, ¿no? Toda. La familia toda, porque mis hermanos, todos me han acompañado mucho. Mis sobrinos, todos han sido alumnos de la escuela, casi todos. Eso para mí fue un respaldo muy grande. Es muy importante todo eso. Y más allá de los abaratares de la vida, tu hermano más chico queda viviendo ahí al ladito tuyo. Ah, sí, sí. No compartiendo a Francisco ahora. No quisiste, es otra etapa, no quisiste que se vaya, ¿no? Pero bueno, Lorenzo y Nacho son hoy me ocupan mucho tiempo de mi vida y soy como una maestra ahí. Desde la pandemia la abuela quedó bastante como maestra y eso me da mucho placer. Así que en eso radica, yo creo, ¿eh? En hacer las cosas con placer, con ganas. Disfrutar la familia. Disfrutar las familias. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Perdón por esto, por ocupar un espacio para hablar de uno. No, es que este es nuestro propósito. Queremos resaltar estas cosas, por eso decíamos líder. Yo creo que en Gobernador Crespo hay muchísima gente muy valiosa. Crespo tiene una particularidad, tener gente muy comprometida con él, y por eso somos el pueblo pujante que somos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que... En lo educativo, en lo empresarial, en lo industrial, en lo colectivo, en lo cotidiano, en lo... Sí, hay gente que uno por ahí... En lo dirigencial, los dirigentes que tenemos... Sí, y comerciantes y las cooperativas. Y personas que hacen mucho por el desarrollo, ¿no? Que todas me acompañaron muchísimo en la tarea, en mi tarea como directivo, ¿no? Este es nuestro objetivo, precisamente, tratar de resaltar todo esto en este momento. Nace el programa, yo tengo que hacer lo resalto siempre, este programa nace con una idea de Cacho Solís junto a Guillermo Fava, que nos convoca para hacer este café de por medio en una época política de nacimiento de la democracia, ¿no? Que venían grandes figuras, acá pasaban y le hacíamos reportaje y nosotros no sabíamos nada con Caroso. Era una época, yo a veces lo charlo con Alejandro, de grabar y regrabar porque era el viejo cassette y muchas cosas más. Hoy es todo digital, Alejandro también, por supuesto, tiene una profesión, una habilidad increíble para hacer todo esto.
a veces le pido disculpas a Alejandro porque le digo, mirá, vamos a pasar aquí esta foto, vamos a volver como hace un rato recién y a veces Bueno, magia los no se medios puede de hacer. comunicación que se han desarrollado en Gobernador Crespo han tenido mucho que ver con el desarrollo, con lo que es hoy Crespo. Sí, señor. Están al servicio de las instituciones, de los proyectos, de todo, sin costo para Sin las costo. instituciones. Eso no se ve No, no se ve. en otros lados. Es como decir, estamos todos tirando de un carro todos juntos, con todos los inconvenientes que trae la convivencia cotidiana y los problemas, pero instituciones sanas, Seguro. no sé. Bueno, María Alejandra, seguramente cuando uno dejó eso, dejó huellas, pasó por algún lugar y demás, cuando uno pasa frente a ese lugar, hay un cosquilleo importante. Sí. Cada cosa, cada logro, cada foto, hoy en los medios uno puede seguir muchas Seguro. cosas. Estos días ver la escuela en distintas muestras para mí ha sido un orgullo saber que están ahí presentes, que están obteniendo reconocimientos y bueno, todo eso es lindo, ¿no? Seguro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y saludos. Perdón de nuevo. No, por favor. Y saludos a toda la familia. Gracias. Y por supuesto saludamos también a la comunidad de la Escuela Técnica, ¿no? Que mucho tuvo que ver en tu vida como vos tuviste que ver en la vida de ellos. Sí. Gracias. Exactamente. Próxima a cumplir 75 años el año que viene. Así es, así es. Y con respecto a lo que decía recién, que hay mucha gente que hay que resaltar acá, en Gobernador Crespo y en otras comunidades, me quedó pendiente hacerle una entrevista. Yo ya se le había hecho en radio hace muchos años atrás, cuando empecé un programa que se llamaba Radio Nostalgia, a Beba Marelli. Y bueno, así son las cosas. También fui No hay que dejar alumna de pasar. Beba Marelli. Sí, no hay que dejar pasar. No hay que dejar pasar. Gracias, María Alejandra. Gracias a ustedes. Gracias, Alejandro Gracias Valiente. al cable que siempre me abrió las puertas. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias también a la dirección del cable por haberme convocado a este espacio. Y por supuesto nos vamos a encontrar la semana que viene, como decimos siempre, con un café de por medio. Adiós.